una cosa, Carlos. Esto no es un problema contra los médicos, porque yo soy ingeniero. Ese cuento, porque ¿qué pasa? El nacionalismo se tiene que exacerbar en un país. Acuérdate que un país que no tiene frontera terrestre con nadie y donde toda la prensa está censurada, la radio y la televisión. Cuando te presentaban América Latina, te presentaban los niños con una barriga inflada, los niños todos destruidos. Pero en todos esos países de América Latina, los índices hoy en día de la CEPAL, se ve que todos esos países no son los países de 30 años atrás. Y sin embargo, Cuba va retrocediendo cada vez más, comparándose con Venezuela y Haití, en todos los sectores de retrocediendo lo que había logrado. Entonces, tú llegas a darte cuenta y dices, oye, pero que esta mentira fue fabricada. No, que tenemos los mejores ingenieros, no, que tenemos los mejores medios. Señores, déjense de cuento. Dejen ya ese cuento, señores. Ese cuento ya se acabó. Eso es tía Tata, tú sabes. Tía Tata, el programa Tía Tata ya se acabó solo cuando era niño. Entonces, pero quieren repetir algo que ya no tiene cabida en una generación, porque hay una cosa importante. La generación de mis padres, de mis hermanos y mía, crecimos en una época de conflicto y de cambio. El pueblo cubano creyó, yo creí, ¿cómo no voy a creer? A mí me decían, móntate en un camión y vete a recoger tomate, y con 8 o 9 años montaba un camión, que es un riesgo, porque esos camiones iban cargados de gente que si se volcaba se mataban 60. Y yo iba y recogía tomate. No, vamos ahora a limpiar materia prima. Me iba a parar para la fábrica de recolección de materia prima. Ahí recogían todas las botellas de la ciudad aquella de Santa Clara. Y nosotros íbamos a limpiar botellas y a clasificarlas. El pueblo cubano creyó. Muchos de los pueblos cubanos, de la gente, creyó en una revolución. Por eso esa época de Silvio Rodríguez, el pueblo vivió, se enamoró de un psicópata dictador que terminó burlándose del pueblo cubano. Y los resultados están hoy en día, porque tú no lo puedes tapar, Carlos. El mundo va progresando, tú no puedes tapar la historia. Entonces, cuando tú miras esos edificios son testigos de esa dictadura. Cuando miras los hospitales, son testigos de esa dictadura. Cuando miras los viejos sin dientes en una bolsita de plástico en el parque registrando un latón de basura, son testigos vivientes del resultado de esa dictadura. Cuando ves los apagones de 24 horas, son testigos vivientes de esa dictadura. Cuando ves que se va el agua y el agua viene llena de fango y que los salideros son grandísimos y que los ríos están contaminados de heces fecales, de Escherichia coli, porque todo el alcantarillado, los hospitales, los garajes, las industrias porcinas van a ese río, que ya no existe ni peces. Muchos de ellos ya no tienen peces porque lo han destruido. Ahí tienes el resultado de esa dictadura. Cuando miran la industria azucarera, que quedan apenas 50 ingenios y no llegan ni a producir el consumo nacional, y no me digan que para eso hace falta el bloqueo, porque caña había en Cuba. Óyeme, esa gente ha llegado por abajo del año 1840, cuando no existía la electricidad y los trapiches se jalaban con bueyes y los esclavos cortaban la caña. ¿Cómo es posible que se haya llegado tan atrás? Eso es una cosa inexplicable. ¿Cómo un país ha llegado tan atrás, que ha llegado al año 1840? Cuando todavía se cortaba caña con esclavos, no existía el automóvil, no existía el ferrocarril. Apenas se estaba introduciendo ferrocarril en Cuba. Tú dices, ¿cómo es posible esto, no? Entonces, tú te das cuenta de esa degradación. Entonces, el monumento a esa dictadura está ahí. No, nada más que tienes que ir a Cuba y caminar. Carlos, sigue hablando. Yo le digo, Carlos, a los extranjeros, cuando me habla de esa ilusión, cuando alguien me ha hablado de esa ilusión, yo le he dicho, mira, lo que tú tienes que hacer es irte a Cuba y vivir 2 o 3 meses como cubano. Te vamos a quitar los dólares, te vamos a mandar para casa de un cubano y vas a vivir como cubano, vas a comer como cubano, te vas a transportar como cubano, vas a desayunar como cubano y vas a hacer la cola del hospital como cubano, porque también cuando hablan estos señores de costo, bueno, pues que ahí no hay hilo para coser, ahí no hay operación, ahí no hay un MRI, ahí no hay nada, ahí no hay un sistema de ambulancia. Mi madre se murió y no había cómo transportarla para el hospital. Entonces toda esta historia a mí no me la pueden hacer creer, porque es que yo no me creo nada de eso. Yo tenía que mandar la medicina a mis hijos en Cuba y la doctora de la ciudad, que era la más especialista en alergia y en sistema respiratorio, no conocía las medicinas avanzadas que existían para el tratamiento del asma. Entonces, señores, ya bueno de cuento. Ese cuento se lo hacen a otro. Ese cuento ya quedó en el pasado. Entonces, estos señores no paran de querer manipular al pueblo cubano. No van a poder manipular al pueblo cubano. El pueblo cubano hay cerca de 3 millones de cubanos fuera
El cubano sabe que el dinero se lo manda el que está afuera. El cubano sabe que su salario no vale, que con ese salario no puede comprar nada, que necesita dólares y que se lo manda a su familia. Y el que no lo jinetea es la palabra jinetera o el otro que es el equivalente en el hombre, que ustedes saben cómo se llama. Y así vive el pueblo cubano. Entonces, ya toda esta historia es ya, esto es una historia que ya da ganas de vomitar. Entonces, Carlos, esto no tiene, tú sabes, seguir hablando de esto. Cuando tú ves estos defensores, cuando tú ves estos no, pero eso no se le hace caso porque lo que quieren es distraer el chat. Pero yo les refresco la memoria porque yo en la época, en la época en que yo, Carlos, me encontré gente que creía en el comunismo y de verdad yo decía, coño, estos señores son, tú sabes, iban a la caña, hacían trabajo voluntario, hacían horas voluntarias y de verdad que creyeron en eso y muchos de ellos después me dijeron, oye, qué bueno que te fuiste de Cuba. Entonces tú te das cuenta que ya ha llegado una degradación total, que es insostenible seguir creyendo eso. Ni los países de América Latina se den esa historia. El sistema cubano, Carlos, posiblemente yo no lo vea o tú no lo veas, pero es irreversible. Es totalmente irreversible. Eso ya no tiene. Lo que sucedió con Fidel no va a volver a suceder. Eso ya va a un cambio mañana, pasado. Y cuando logre ese cambio, ese pueblo cubano no regresa más cuando puede abrir los ojos a un sistema que lo llevó a una dictadura de 65 años. Eso es lo que quiero decir. Ahí está la realidad, Carlos, de Cuba. Esa es la realidad de nuestra patria Cuba, Carlos. Ahí está. Esa es la mejor respuesta para darle a los acomplejados, a los defensores del castrismo. No hay defensa. Está cayendo el país como se derrumba el sistema. Lo que pasa es que el sistema no se ha derrumbado porque el pueblo cubano no ha querido, el pueblo cubano no está preparado mentalmente para tumbar el sistema. El sistema ya cayó. Simplemente el pueblo cubano no sabe que se cayó el sistema. No hay una reacción, yo entiendo. Todos tenemos que entender por el proceso que hemos pasado de represión científica a los cubanos. Hemos llegado a unos niveles de pensamiento, estamos en el nivel de pensamiento animal, en los diferentes niveles de conciencia. El cubano se encuentra en el nivel de conciencia animal. El cubano está en el nivel de aspiración, del aspiracionista. Él mató los sueños, nos mató todo. O sea, el cubano está en unos niveles muy por debajo, Carlos, de entender dónde está viviendo, que nos acostumbramos a vivir de esta manera. Y podemos hablar, pero si hay cubanos de aquí que están llenando los hoteles, que van para allá. Hoy estaba, porque me gusta ver algunos influencers de estos que están dentro de Cuba. Y hay un muchachito por ahí, dos muchachitos que parece pareja. Y fueron dos de Tampa, dos cubanos de Tampa, que parece que también son pareja, dos hombres. Quiero entender, alegada supuestamente, porque ahora es libre todo, visitando unos hoteles que están a la entrada de Varadero, que no sabía que existían, porque yo me fui hace años, que están antes del Barceló. Y son hoteles que tú lo ves, tremenda terminación, tremendos bares y tremenda atención a todos los hoteles, Carlos, que no están amnistiados con la dictadura, que han decidido operarlo solo, la firma de la compañía, y solamente tener la empleomanía ahí. Pero no tienen a la dictadura como mixto.